Gracias por preferirnos con la objetividad que nos caracteriza en su sexta temporada Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación. Todo el acontecer económico nacional e internacional, un compromiso obligado con la imparcialidad y el más completo análisis de nuestros especialistas Rosagna Ruiz, Luis Núñez Santana y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. Según el informe estadístico del Sistema Integrado de Gestión Financiera publicado por la Dirección General de Presupuesto, los recursos tributarios del gobierno en los primeros 2 meses de este año crecieron un 5.4%. El mayor aporte de las recaudaciones provino del impuesto sobre mercancías y servicios, el cual se situó en más de 12 millones de pesos. El presidente de la Confederación Patronal, Jaime González, expresó su preocupación ante la iniciativa legislativa que promueve el senador Adriano Sánchez Roa para un incremento general de salarios a todos los trabajadores del sector privado. El anteproyecto de ley busca incrementar un 30% a los sueldos mínimos y un 25% a los sueldos comprendidos entre los mínimos y la suma de 50,000 pesos mensuales. El director gerente del Fondo Monetario Internacional, Dominic Strauss-Kahn, manifestó que es necesaria una globalización más justa en la que no haya unos pocos privilegiados que acaparan los beneficios. Necesitamos una nueva forma de globalización, una globalización con un rostro más humano, afirmó el responsable del FMI. Banco Popular presentó Muy buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día Rosagna Ruiz y quien les habla, Luis Núñez, como siempre con ustedes para compartir el contenido de nuestro programa Agenda Económica correspondiente al día de hoy. En estos días, la prensa, los medios de comunicación, prácticamente toda la ciudadanía ha estado muy inmersa en la discusión sobre varios temas económicos de mucha importancia. El gobernador del Banco Central ha estado, presentándose en varios escenarios, haciendo discursos, presentando posiciones y defendiendo lo que ha sido la gestión económica de tanto de las autoridades monetarias como de esta administración. Su último discurso se produjo en Santiago con motivo del aniversario de la oficina regional de esa ciudad, de esa importante ciudad, y allí el gobernador hizo un análisis bien ponderado, hablando del entorno internacional, hablando de la situación económica nacional, hablando del tema que más nos preocupa, que son los precios de los alimentos, las materias primas, el tema del petróleo. Hizo también una buena ponderación de lo que es el impacto y la incidencia de la economía de Santiago y de toda esa zona sobre el producto nacional. Hizo una serie de ponderaciones importantes y entre otras también se refirió a una discusión que ya tiene cierto tiempo en el medio, que es lo relativo al modelo económico de la República Dominicana. Y aquí en esta circunstancia el gobernador por primera vez como un funcionario público se refirió a este tema, lo defendió y dio una explicación muy racional de lo que es el modelo. Respondió las inquietudes del sector empresarial, que es el que más ha estado hablando de esta temática. Y yo creo, Rosagna, que es bueno que nosotros hagamos algún análisis hoy día de lo que fue ese importante contenido del discurso del gobernador del Banco Central en la ciudad de Santiago, porque la verdad es que dijo muchas cosas necesarias, muchas cosas importantes, muchas cosas que merecen que nosotros lo analicemos y que tal vez si es que lo podemos hacer, profundicemos un poco en ellas. Así es, Luis, y amigos y amigas de Agenda Económica, la verdad que tuvimos la oportunidad de estar presente ahí en la disertación, en las
ciudad de Santiago que hizo el gobernador del Banco Central, el licenciado Héctor Valdés Alviso, que expuso sobre la economía dominicana frente a la coyuntura internacional actual, con la interrogante hacia un nuevo modelo. Y básicamente en este análisis del señor gobernador en el marco del 31 aniversario de la Oficina Regional del Banco Central de esa hidalga ciudad que felicitamos en esta ocasión, pues él explicó primero la parte del entorno internacional, que ya lo hemos comentado en varios programas de agenda económica, el tema de cómo el panorama en el 2011 comenzó un tanto complejo e incierto, sobre todo por las alzas escalonadas que han venido registrando los precios internacionales del petróleo y de los alimentos, que se ha desencadenado aún más tras los conflictos bélicos de Egipto, de Medio Oriente, del norte de África, y con una serie de situaciones todavía que vienen como secuela del efecto de la crisis global que inició en el 2007, donde tenemos todavía una economía estadounidense creciendo por debajo de su potencial, aunque muestra en los últimos trimestres signos alentadores de una recuperación todavía moderada y de una disminución del desempleo que se ha ubicado según las últimas cifras en 8.9, pero todavía es un entorno donde tenemos una crisis de deuda en muchos países de Europa, donde hay todavía un crecimiento de la economía mundial que no responde a lo que eran los niveles previos a la crisis global, y todo ese marco y todo ese entorno pues agrava aún más la situación para economías pequeñas, abiertas y no productoras de petróleo como la República Dominicana. En esa primera parte el gobernador respaldó nuevamente, como lo hizo en el discurso de Adoespo, las medidas anunciadas por el señor presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina, en el sentido de reducir aún más el gasto público. Ya viene cayendo a partir del último semestre del año 2010, donde pasamos de un déficit del gobierno central de 3.5 del PIB a un 2.5 al cierre del 2010. Para este año se prevé un superávit primario de 0.8 y un déficit aún menor de 1.6. Eso significa, Luis, que del 2009 al 2011 vamos a pasar de 3.5% del PIB de déficit a 1.6, cuando la mayoría de las economías latinoamericanas están por encima del 3%. Otro elemento importante que destacó en esa primera parte del discurso es la necesidad y el reclamo que reiteró de que tanto el sector público como el sector privado asuman una actitud proclive a la racionalización del gasto y a generar una cultura de ahorro. Señores, sin ahorro no puede haber desarrollo. Y el hecho de que pasar el ahorro nacional, como vemos en esta gráfica que hoy trajimos y que presentó el gobernador, de 18.1% del PIB en el 2000 a 7.3% en el 2010, o sea, ha disminuido más de un 50%, cuando debería ser todo lo contrario, porque tú que eres especialista, Luis, sin ahorro interno tenemos entonces que buscar cómo financiar la economía. Con ahorro externo, es decir, con préstamos internacionales o con importaciones de capitales, ¿no? Que inversión extranjera directa que tiene su costo. Claro. Y ese alto costo que a veces hay que pagar por el uso del capital extranjero, en lugar de pagárselo a los dueños del capital en otras economías, lo ideal es que se lo paguemos a los ahorrantes nacionales a través del sistema financiero, para que la economía sea más sostenible o autosostenible y pueda crear la base de su propio desarrollo. Yo creo que el tema del ahorro que lo puso... Debe ser una cruzada nacional. Sí, lo puso en evidencia el gobernador en el discurso anterior, porque no se hablaba de ese tema. No. El gobernador lo mencionó y muy bien que lo hizo, porque llama la atención, uno viendo ahora la cifra de cuánto ha disminuido en términos relativos la tasa de ahorro en la economía dominicana, uno se sorprende, pero también lo entiende, porque la verdad es que el país ha estado viviendo en crisis, de crisis en crisis durante los últimos años, y en muchos casos la gente apremiada por las crisis pues lo que hace es que se endeuda en lugar de ahorrar. Pero la idea debe ser que el ahorro nacional se fortalezca, claro, que la gente entienda que es necesario ahorrar, porque de eso depende el futuro. Tú no puedes desarrollar la economía gastando más de lo que produce. Si tú estás excediéndote en tu gasto o estás
tomando dinero prestado, porque entonces va a depender mucho de los inversionistas internacionales, de los movimientos de capitales internacionales, y uno sabe que eso a veces tiene sus bemoles, tiene sus inconvenientes, sobre todo en época de crisis donde los capitales son tan volátiles y se te puede en cualquier momento generar una situación muy difícil de manejar en una economía si los capitales de buenas a primeras, sobre todo los capitales de corto plazo, salen de la economía huyéndole a una crisis o una situación de incertidumbre. Así es. Otro elemento importante que siguió en todo su discurso el gobernador fue que presentó cómo los efectos de la política monetaria, que ha venido desde agosto del año pasado revisando sus tasas de política en contexto, en consonancia con el entorno internacional, cómo ya se va reflejando en lo que es el ritmo de crecimiento de la economía. En enero, febrero 2010, la economía venía creciendo, Luis, en 8.5. Y de acuerdo al indicador de actividad mensual, que es el IMAE, que mide la tendencia ciclo del crecimiento, porque tú sabes que el PIB se calcula trimestral, tendríamos que esperar abril o mayo, pues ya se ve cómo se viene desacelerando la economía, y esa tendencia ciclo a febrero da en 5.2. Estábamos en el 2010 en 8.3 y ahora en 5.2. ¿Eso es bueno o eso es malo? Fíjense, señores, una economía tiene que crecer conforme a su potencialidad. Pero vamos a ir a una pausa para explicar en detalle por qué no podemos seguir creciendo por encima de la potencialidad de la República Dominicana para poder mantener la estabilidad macroeconómica que tantos valoramos y tantos necesitamos preservar. Vamos a una pausa y regresamos.